Después de perder todo en un accidente causado por mí, mi esposo, quien me juró amor eterno, comenzó a envenenarme cada noche con té para relajarme. Lo descubrí cuando empecé a recuperar lentamente mis fuerzas y lo vi en la cocina besando a mi hermana, diciendo: «Pronto ella firmará los papeles y todo esto será nuestro». Estaba en la cama del Hospital San Vicente cuando escuché a los médicos hablar de mi caso en el pasillo. «Es increíble que haya sobrevivido», dijo uno. Los niveles de arsénico en su sangre eran letales. Me quedé quieta, fingiendo dormir, mientras lloraba en silencio. Mi esposo Eduardo, el hombre que prometió amarme toda la vida, había intentado matarme durante meses. Todo empezó después del accidente. Volvía del trabajo en mi Gol, cansada después de un día largo en la oficina de abogados donde era socia. Me dormí un segundo al volante en la autopista central. Cuando abrí los ojos, ya estaba en el carril contrario. El choque fue fuerte. Quedé sin poder mover las piernas por un tiempo, pero lo peor fue saber que la otra conductora, María José, una maestra de 23 años del Colegio San Ignacio, estuvo en coma 2 semanas. El seguro del auto solo cubrió los daños materiales. La indemnización nos costó 80 millones de pesos, más los gastos médicos y de rehabilitación que sumaban otros 30 millones. Tuvimos que vender el departamento en Providencia, ese que compramos cuando nos casamos, y mudarnos a una casa más chica en Maipú. Eduardo empezó a trabajar horas extra en el Banco Estado para cubrir las deudas. Los primeros días después del accidente fueron intensos. Eduardo se encargaba de todo mientras yo estaba en el hospital. Hablaba con los abogados de la familia de María José, pagaba las cuentas, hacía los trámites del seguro, incluso logró un acuerdo para evitar la demanda penal. Pagaríamos 500,000 pesos mensuales durante 5 años. Mi recuperación iba bien al principio. La fisioterapeuta del hospital decía que en 6 meses podría volver a caminar. Pero cuando volví a casa en silla de ruedas, las cosas cambiaron. Eduardo pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Las llamadas y mensajes durante el día se volvieron escasos. Las pocas veces que estaba en casa, se encerraba en el estudio revisando papeles. Decía que estaba buscando formas de refinanciar nuestras deudas con el banco. Una tarde llegó mi hermana Catalina, diciendo que quería ayudar con mi recuperación. Se mudó al cuarto de visitas con sus maletas Louis Vuitton y sus cremas Lancôme. Siempre fue la exitosa de la familia. Mientras yo estudiaba Derecho en la Universidad de Chile, ella viajaba por Sudamérica trabajando de modelo para marcas importantes. Nuestros padres siempre la preferían, orgullosos de ver su cara en revistas y comerciales. Eduardo empezó a traerme un té todas las noches. Decía que era una receta de su abuela para ayudarme a dormir y recuperar fuerzas. Las primeras semanas me sentía mejor, más relajada. El sabor era amargo, pero me acostumbré. Después de un mes empecé a empeorar. Me sentía débil, confundida. El pelo se me caía en mechones y las uñas se me quebraban. Los médicos del consultorio decían que era normal por el accidente y los medicamentos. Una noche que no podía dormir por los dolores, escuché ruidos en la cocina. Me acerqué en la silla de ruedas por el pasillo y los vi a través de la puerta entreabierta. Eduardo y Catalina estaban abrazados junto al mostrador donde humeaba mi taza de té. Mi hermana se quejaba que el veneno tardaba mucho en hacer efecto. Eduardo la tranquilizaba diciendo que pronto firmaría los papeles para transferirle todo a su nombre. Planeaban que pareciera un suicidio por depresión después del accidente. En ese momento todo tuvo sentido. Las ausencias de Eduardo no eran por el trabajo extra. Se encontraba con mi hermana en el departamento que ella tenía en Las Condes. Los papeles que tanto revisaba eran documentos falsos para quedarse con nuestros bienes y el dinero del seguro de vida. Las llamadas misteriosas eran con el contacto que les vendía el arsénico. Empecé a tirar el té cuando no me veían. Lo vaciaba en las plantas del patio o en el baño. Lo guardaba en botellas vacías de agua que después tiraba en el contenedor de la esquina. Poco a poco fui recuperando fuerzas. Seguía actuando como si estuviera cada vez más débil mientras juntaba pruebas. Grabé sus conversaciones con el celular escondido bajo los cojines del sofá. Guardé muestras del té en frascos que escondía en mi kit de medicamentos. Saqué fotos de los documentos que Eduardo guardaba en su escritorio cuando él se duchaba. Catalina se volvió descuidada, convencida de que su plan no podía fallar. Empezó a usar mis joyas y mi ropa como si ya fuera la dueña de casa. Se probaba mis vestidos frente al espejo mientras yo fingía dormir. Dejaba evidencia de sus encuentros con Eduardo por toda la casa. Tickets de restaurantes caros en la basura, recibos de moteles en los bolsillos de su chaqueta, fotos comprometedoras en su celular que dejaba cargando en la sala. Eduardo también cometió errores. Transfirió grandes sumas a cuentas nuevas en el Banco Santander sin tomar precauciones. Cambió los beneficiarios de nuestros seguros usando documentos con firmas falsificadas. Hasta pidió información sobre funerarias. Todo registrado en el historial de su computadora. En una consulta de control, le conté todo al doctor Ramírez. Le mostré las muestras de té que había guardado.
y las grabaciones en mi celular. Me hizo análisis completos que confirmaron altos niveles de arsénico en mi sangre y cabello. El laboratorio determinó que era el mismo tipo que se usa en la minería, conseguido de forma ilegal. El doctor llamó al detective Morales de la Brigada de Homicidios. Instalaron cámaras y micrófonos en puntos estratégicos de la casa, en la cocina donde preparaban el té, en el estudio donde guardaban los documentos, en la sala donde discutían sus planes. Me pidieron seguir la rutina normal mientras recolectaban evidencia. Eduardo y Catalina seguían confiados. Compraron más arsénico a través de un contacto en una minera del norte. Falsificaron mi firma en documentos para transferir la casa y los autos. Hasta eligieron la fecha para aumentar la dosis, justo después del vencimiento del periodo de disputa del seguro de vida. El detective Morales me mantenía informada. Sus hombres seguían a Eduardo y Catalina, fotografiando sus encuentros. Intervinieron sus teléfonos y correos. Descubrieron que planeaban irse a Brasil después de mi muerte. Ya tenían pasajes comprados y un departamento alquilado en Río de Janeiro. Una noche los escuché discutir en la cocina. El banco había rechazado unos documentos por irregularidades en las firmas. Necesitaban que firmara los originales pronto, o perderían el plazo del seguro. Mi hermana estaba furiosa. No podemos esperar más, le dijo a Eduardo. Tengo más arsénico guardado. Podríamos terminar esto esta misma semana. A la mañana siguiente me desperté vomitando sangre. El dolor era insoportable. Eduardo me llevó al hospital actuando como esposo preocupado. En el camino llamó a Catalina para avisarle. No sabían que la policía había intervenido sus teléfonos y grabó toda la conversación. Mientras escribo esto desde mi cama del hospital, puedo escucharlos en el pasillo hablando con los médicos. Eduardo finge estar devastado. Catalina llora lágrimas falsas. No saben que tengo todas las pruebas guardadas en una caja de seguridad del banco. Las grabaciones de sus conversaciones, las fotos de los documentos falsos, las muestras del té envenenado, los análisis que confirman el envenenamiento sistemático. El detective Morales me confirmó que tienen suficiente evidencia para arrestarlos. Encontraron el arsénico en un falso fondo del armario de Catalina. La laptop de Eduardo tiene todos los emails donde discuten los detalles del plan. Las cámaras los grabaron preparando el té con veneno. Los micrófonos registraron sus conversaciones sobre aumentar la dosis. El banco congeló las cuentas nuevas cuando el detective presentó evidencia de fraude. La familia de María José aceptó testificar sobre los pagos irregulares que Eduardo desvió. Varios empleados del banco están dispuestos a declarar sobre los documentos falsificados que intentó presentar. Pero quiero más que una simple detención. Quiero que sufran como yo sufrí. Que pierdan todo como intentaron que yo perdiera. Que sientan el mismo miedo y traición que sentí cada noche al tomar ese té envenenado. El detective dice que con las pruebas que tenemos, enfrentan entre 15 y 20 años de cárcel. Pero eso no es suficiente. La policía ya tiene las órdenes de arresto. En este momento están allanando la casa, buscando más evidencia. Las cuentas bancarias están bloqueadas. Los pasajes a Brasil fueron cancelados. Sus pasaportes están retenidos. Cada movimiento que hicieron, cada plan que trazaron, cada gota de veneno que me dieron, todo será usado en su contra. Cometieron un error al pensar que era una víctima fácil, que podrían aprovecharse de mi accidente para matarme y robarme. No contaron con mi inteligencia ni mi voluntad de sobrevivir. Y ahora van a pagar por cada momento de sufrimiento que me causaron. La justicia llegará, pero no será suficiente. Me aseguraré de que su castigo sea tan metódico como lo fue su intento de asesinarme. El detective Morales entró en mi habitación del hospital cuando Eduardo y Catalina acababan de irse. Todo está listo, me dijo. Los arrestaremos esta noche. La operación estaba coordinada. Mientras los detenían, un equipo allanaría la casa buscando más evidencia. Otro grupo iría al departamento de Catalina en Las Condes. También revisarían la oficina de Eduardo en el banco. ¿Estás segura que quieres estar presente?, me preguntó Morales. Le dije que sí. Necesitaba ver sus caras cuando todo su plan se derrumbara. El médico me dio el alta esa tarde. Me fui en taxi a la casa, como siempre hacía cuando tenía consultas. Eduardo llegó a las 8, como todos los días. Catalina ya estaba ahí, preparando la cena en la cocina. ¿Cómo te fue en el hospital?, preguntó Eduardo mientras se aflojaba la corbata. Mejor, respondí. El doctor dice que los valores están mejorando. Vi cómo intercambiaban una mirada preocupada. Sabía que estaban pensando en aumentar la dosis de veneno. Catalina se acercó con mi taza de té. Te preparé tu bebida especial, dijo con falsa dulzura. Tomé la taza entre mis manos, como había hecho tantas veces, pero esta vez fue diferente. La policía ya estaba en posición rodeando la casa. Solo esperaban mi señal. ¿Saben? He estado pensando mucho estos días en el hospital, dije tranquilamente, sobre el accidente, el seguro, los documentos que necesitan que firme. Eduardo se tensó visiblemente. No te preocupes por eso ahora. Concéntrate en recuperarte.
Es curioso, continué. El médico me mostró mis análisis. Dice que tengo niveles altísimos de arsénico en la sangre, el mismo tipo que se usa en la minería. Catalina dejó caer un plato. Eduardo se puso pálido. Debe ser un error, tartamudeó. Me levanté lentamente de la silla de ruedas. No la necesitaba desde hace semanas, pero ellos no lo sabían. ¿Un error? No lo creo. Como tampoco son un error los documentos falsos, las transferencias bancarias o los pasajes a Brasil. ¿De qué estás hablando?, intentó defenderse Eduardo, pero su voz temblaba. Hablo del plan para matarme lentamente con veneno, de cómo pensaban quedarse con el seguro de vida y la indemnización, de sus encuentros en moteles mientras yo supuestamente dormía. Catalina se lanzó hacia la puerta, pero 2 policías la interceptaron. Eduardo intentó correr hacia su estudio, probablemente buscando destruir evidencia. No llegó muy lejos. Eduardo Martínez, Catalina Rojas, están detenidos por intento de homicidio y fraude, anunció el detective Morales, entrando con más policías. Los esposaron mientras leían sus derechos. Catalina gritaba que era una mentira, que yo estaba loca. Eduardo se mantenía en silencio, derrotado. Encontramos el arsénico, dijo un oficial saliendo del cuarto de Catalina. También hay documentos falsos y recibos de transferencias. Los llevaron a patrullas separadas. Antes de que se los llevaran, me acerqué a ellos. ¿Saben qué fue lo que los delató? Su impaciencia. Si hubieran esperado un poco más, si no hubieran sido tan obvios con sus encuentros y planes, pero me subestimaron. ¿Por qué no simplemente nos denunciaste cuando lo descubriste?, preguntó Eduardo. Porque quería que sintieran lo mismo que yo. La impotencia de ver cómo todo se derrumba lentamente sin poder hacer nada. Ahora van a perder todo, igual que planeaban que yo perdiera. Catalina empezó a llorar. No lágrimas falsas como las que derramaba en el hospital, sino lágrimas de miedo real. Soy tu hermana, suplicó. Eras mi hermana. Ahora solo eres la mujer que intentó matarme por dinero. Los oficiales se los llevaron. Me quedé en la puerta, viendo las patrullas alejarse. El detective Morales se acercó con una carpeta. Encontramos más cosas que deberías ver, dijo. En su computadora, Eduardo tenía un diario detallando todo. Cómo comenzó su aventura con Catalina hace un año, mucho antes del accidente. Cómo planearon cada detalle. Provocar el accidente cortando los frenos del auto, asegurarse que yo quedara incapacitada. El plan del envenenamiento gradual. ¿Ellos causaron el accidente?, pregunté sintiendo que me faltaba el aire. Los mecánicos encontraron marcas de corte en las líneas de freno, confirmó Morales, pero fallaron en sus cálculos. No contaban con que otro auto se viera involucrado. María José, la maestra que estuvo en coma por su culpa, que aún sufría secuelas del accidente. Todo había sido planeado desde el principio. ¿Qué pasará ahora?, les pregunté. Con la evidencia que tenemos, más esto nuevo del accidente, mínimo 20 años de cárcel, y eso si consiguen un buen abogado. Me senté en el sofá, agotada pero satisfecha. El té envenenado seguía en la mesa, ya frío. Lo tomé y lo tiré por el desagüe. Nunca más volvería a tomar té. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin miedo, sin pesadillas. Al día siguiente los noticieros mostraban las fotos de Eduardo y Catalina siendo llevados a la cárcel. Sus caras aparecieron en todos los periódicos. El banco despidió a Eduardo inmediatamente. Congelaron todas sus cuentas. La agencia de modelos de Catalina canceló sus contratos. En pocas horas, perdieron todo lo que tenían. Todo por lo que habían intentado matarme. Pero mi venganza no terminaba ahí. Esto era solo el comienzo. La noticia de la detención de Eduardo y Catalina causó un escándalo en Santiago. Los periódicos y noticieros hablaban del caso del té envenenado. Pero eso era solo el comienzo de mi plan. Contacté a María José, la maestra que había resultado herida en el accidente. Le conté toda la verdad. Que Eduardo y Catalina habían cortado los frenos del auto, que el accidente fue planeado. Se quedó en silencio un largo rato antes de preguntar, ¿qué necesitas que haga? Presentamos una nueva demanda criminal por intento de homicidio, esta vez con todas las pruebas. Los informes mecánicos que mostraban el sabotaje, los correos electrónicos donde planeaban el accidente, las transferencias de dinero sospechosas antes del choque. El juicio fue rápido. Eduardo y Catalina ya estaban detenidos por el envenenamiento. Sus abogados intentaron negociar, pero el juez no mostró piedad. Les dieron 30 años de cárcel. Pero yo quería más. No solo que estuvieran presos. Quería que perdieran todo, como habían intentado que yo perdiera. Empecé por el trabajo de Eduardo en el banco. Entregué evidencia de años de fraudes y manipulación de documentos. El banco tuvo que hacer una auditoría completa. Encontraron más víctimas. Eduardo había estafado a decenas de clientes. Desviaba dinero a cuentas fantasma, falsificaba firmas, manipulaba préstamos.
El banco tuvo que indemnizar a todos. Su carrera en el sector financiero estaba acabada para siempre. Catalina perdió todos sus contratos de modelaje. Ninguna marca quería asociarse con una criminal. Sus fotos desaparecieron de las revistas. Sus redes sociales se llenaron de comentarios negativos. Su agencia la eliminó de su sitio web, pero el golpe más duro vino después. Con ayuda del detective Morales, investigué el pasado de ambos. Descubrí que no era la primera vez que intentaban algo así. Había otra víctima, años atrás, en Valparaíso. Ana Torres, una empresaria exitosa, había muerto en circunstancias sospechosas después de iniciar una relación con Eduardo. La policía archivó el caso como suicidio. Catalina trabajaba como su asistente personal en esa época. Conseguí que reabrieran el caso. Exhumaron el cuerpo de Ana. La autopsia reveló rastros de arsénico, el mismo tipo que usaron conmigo. Los fiscales presentaron nuevos cargos por homicidio. La familia de Ana me contactó. Querían justicia. Les di copias de todas las pruebas que tenía. Su caso se unió al mío. Ahora Eduardo y Catalina enfrentaban cadena perpetua. En la cárcel, su vida era miserable. Eduardo estaba en una celda pequeña, rodeado de criminales que despreciaban a los que atacaban a mujeres. Catalina había perdido su belleza y elegancia. El uniforme naranja reemplazó su ropa de diseñador. Les quité todo el dinero que habían robado. El banco recuperó los fondos desviados. La familia de Ana recibió una indemnización millonaria. María José obtuvo compensación por el accidente. No les quedó nada. Sus padres los repudiaron cuando supieron toda la verdad. Nadie quería visitarlos en la cárcel. Estaban solos, sin dinero, sin amigos, sin futuro. Exactamente como habían planeado dejarme a mí. Un día fui a verlos a la cárcel. No por compasión. Quería que vieran en lo que me había convertido. Ya no era la víctima débil que creían poder manipular. Era una sobreviviente que les había quitado todo. Eduardo estaba demacrado, envejecido. Catalina había perdido su arrogancia. Me miraron a través del vidrio con una mezcla de miedo y odio. ¿Por qué viniste?, preguntó Catalina. Para que vean que fallaron. No solo sobreviví, me hice más fuerte. Mientras ustedes se pudren aquí, yo estoy reconstruyendo mi vida. Podrías haber tenido piedad, dijo Eduardo. ¿Cómo la tuvieron ustedes conmigo? ¿Cómo la tuvieron con Ana Torres? Se quedaron en silencio. No tenían nada que decir. Sus mentiras ya no funcionaban. Sus manipulaciones no tenían efecto. Disfruten los próximos 30 años, dije levantándome. O más, cuando confirmen lo de Ana. Personalmente me aseguraré de que cumplan cada día de su condena. Salí de la prisión sin mirar atrás. El sol brillaba con fuerza. Me esperaba una nueva vida, sin miedo, sin traiciones. Había perdido una familia, pero había ganado algo más valioso, la certeza de mi propia fuerza. María José se recuperaba bien de sus lesiones. Usamos parte del dinero recuperado para crear una fundación que ayuda a víctimas de accidentes de tránsito. La familia de Ana Torres se unió al proyecto. El detective Morales me ofreció trabajo como consultora en casos similares. Mi experiencia podía ayudar a identificar patrones de envenenamiento y fraude. Acepté. Era una forma de dar sentido a todo lo que había pasado. Eduardo y Catalina intentaron apelar sus condenas. Fracasaron. Las pruebas eran demasiado sólidas. Pasarían el resto de sus vidas en prisión, recordando cómo su plan perfecto se convirtió en su ruina. Yo seguí adelante. El veneno que quisieron usar para destruirme se convirtió en el arma de su destrucción. Mi venganza estaba completa, pero no me sentía satisfecha. Me sentía en paz. Cada mañana, al preparar mi café, ya nunca más té, pienso en lo cerca que estuve de la muerte, en cómo el amor y la confianza pueden convertirse en traición. Pero sobre todo, pienso en lo fuerte que me hizo esta experiencia. La justicia llegó, pero no fue suficiente. Mi venganza fue más allá del castigo legal. Les quité todo. Libertad, dinero, reputación, familia. Los destruí tan metódicamente como ellos intentaron destruirme a mí. Y lo mejor de todo, lo hice sin romper una sola ley, sin manchar mis manos, sin convertirme en lo que ellos eran. Mi venganza fue servida fría, calculada y completamente legal. Ahora puedo dormir tranquila sabiendo que están pagando por cada gota de veneno que me dieron, por cada mentira que dijeron, por cada vida que destruyeron en su ambición. La pesadilla terminó, pero la lección quedó. Nunca subestimes a quien crees débil, porque cuando despierte y descubra su fuerza, tu mundo se derrumbará. El caso del té envenenado cambió las leyes en Chile. Los fiscales usaron mi historia para impulsar penas más duras en casos de envenenamiento y violencia doméstica. Pero mientras el sistema legal se transformaba, yo enfrentaba mis propios cambios. La fundación que creamos con María José crecía rápidamente. Empresas grandes empezaron a donar dinero. Abrimos centros de rehabilitación en Santiago y Valparaíso.
Ayudábamos a víctimas de accidentes y violencia doméstica a recuperar sus vidas. El trabajo con el detective Morales me mostró un nuevo propósito. Capacité policías para detectar casos de envenenamiento. Les enseñé las señales que yo había ignorado al principio, los pequeños detalles que podían salvar vidas. Un día, mientras revisaba casos antiguos, encontré un patrón. Había más víctimas como Ana Torres, mujeres exitosas que murieron en circunstancias sospechosas después de relacionarse con Eduardo. Catalina siempre aparecía en sus vidas poco antes de sus muertes. Eran 5 casos en total, 2 en Santiago, 2 en Valparaíso, 1 en Concepción, todas archivadas como suicidios o accidentes, todas con los mismos síntomas que yo tuve. Llevé la evidencia al fiscal. Reabrieron todos los casos, exhumaron los cuerpos. Encontraron arsénico en todos. El mismo tipo, la misma cantidad. Eduardo y Catalina habían perfeccionado su método durante años. Las familias de las víctimas me buscaron. Querían saber cómo los había descubierto, cómo había sobrevivido. Les conté todo. Mi testimonio ayudó a reabrir sus casos. La policía encontró diarios de Catalina escondidos en una caja de seguridad. Detallaba cada asesinato. Cómo elegían a las víctimas, cómo ganaban su confianza, cómo las envenenaban lentamente. Era su plan perfecto hasta que fallaron conmigo. Eduardo intentó negociar desde la cárcel. Ofreció confesar todo a cambio de una reducción de pena. El fiscal rechazó el trato. Con la nueva evidencia, no lo necesitaban. Les dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catalina se quebró en el juicio. Confesó todo entre lágrimas. Culpó a Eduardo. Dijo que él la manipuló. Pero sus diarios contaban otra historia. Ella era la mente detrás del plan. Eduardo solo ejecutaba sus ideas. Las noticias de los asesinatos en serie causaron conmoción nacional. Los medios me buscaban para entrevistas. Querían saber cómo había sobrevivido, cómo los había atrapado. Me negué a hablar. No quería fama, quería justicia. Usé el dinero de las indemnizaciones para crear un laboratorio especializado en detectar envenenamientos. Lo nombré en honor a Ana Torres y las otras víctimas. Era mi forma de asegurar que sus muertes no fueran en vano. El detective Morales me trajo más casos. Mujeres que sospechaban que sus parejas las envenenaban. Les enseñé lo que había aprendido. Cómo recolectar evidencia, cómo protegerse, cómo sobrevivir. María José se recuperó completamente. Se unió a la fundación como directora de programas educativos. Daba charlas en colegios sobre seguridad vial y violencia doméstica. Su historia inspiraba a otros a buscar ayuda. La familia de Ana Torres donó su casa en Valparaíso para convertirla en un refugio. Ayudábamos a mujeres a escapar de relaciones abusivas. Les dábamos herramientas para reconstruir sus vidas, como yo lo había hecho. Un día recibí una carta de Catalina desde la cárcel. Quería verme. Decía que estaba arrepentida. La rompí sin leerla completa. Su arrepentimiento llegaba muy tarde. No podía devolverle la vida a sus víctimas. Eduardo también intentó contactarme. Convenció a un guardia de pasarme un mensaje. Decía que me amaba, que todo había sido un error, que lo perdonara. Hice que despidieran al guardia y aumentaran la seguridad en su celda. La última vez que supe de ellos fue por el noticiero. Eduardo había intentado suicidarse en su celda. Sobrevivió, pero quedó en coma. Catalina enloqueció cuando se enteró. La trasladaron al ala psiquiátrica. No sentí nada al escuchar las noticias. Ni satisfacción ni pena. Estaban muertos para mí desde hace mucho. Mi vida había seguido adelante. El laboratorio creció. Desarrollamos nuevos métodos para detectar venenos. Trabajamos con hospitales y policías de todo el país. Salvamos vidas. Cada caso resuelto era una victoria. La fundación se convirtió en un modelo internacional. Venían de otros países a estudiar nuestro trabajo. Creamos una red de apoyo que se extendía por toda Latinoamérica. María José se casó. Me pidió ser su madrina. En la boda, rodeada de amigos y personas que habíamos ayudado, me di cuenta que había construido una nueva familia. Una basada en la confianza y el apoyo mutuo. El detective Morales se jubiló. Me ofreció tomar su lugar en la unidad de investigaciones especiales. Acepté. Era una forma de asegurar que casos como el mío se resolvieran más rápido. Cada mañana, al entrar a mi oficina, veo las fotos de Ana Torres y las otras víctimas. Me recuerdan por qué hago este trabajo, por qué es importante seguir luchando. Mi historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de Derecho y Medicina. Enseñan cómo detectar envenenamientos, cómo investigar casos similares, cómo el sistema falló en proteger a las víctimas anteriores. A veces pienso en la mujer que era antes, la que confiaba ciegamente, la que bebía té envenenado cada noche sin sospechar. Ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia. El veneno que debía matarme me hizo más fuerte.
La traición que debía destruirme me dio un nuevo propósito. Eduardo y Catalina querían quitarme todo. En cambio, me dieron una nueva misión en la vida. Ahora ayudo a otros a sobrevivir, a buscar justicia, a reconstruir sus vidas. Mi venganza se convirtió en algo más grande que yo. Se convirtió en esperanza para otros. El caso cambió la forma en que la policía investigaba los suicidios en Chile. Después de descubrir los otros asesinatos de Eduardo y Catalina, el Ministerio del Interior ordenó revisar todas las muertes sospechosas de los últimos 10 años. Encontraron 30 casos similares en todo el país. La investigación reveló una red de médicos y funcionarios corruptos que habían ayudado a encubrir las muertes. Algunos recibieron sobornos para clasificar los envenenamientos como suicidios. Otros simplemente ignoraron las señales por negligencia. El director del Servicio Médico Legal renunció cuando se descubrió que había archivado denuncias sobre casos sospechosos. 3 jueces fueron investigados por desestimar evidencia en casos similares. Un fiscal fue detenido por obstruir investigaciones a cambio de dinero. Mi caso abrió una caja de Pandora. Cada semana aparecían nuevas víctimas, mujeres que habían muerto en circunstancias extrañas, hombres que desaparecieron después de cambiar sus testamentos, ancianos que murieron poco después de modificar sus beneficiarios de seguros. El Congreso aprobó la ley Ana Torres, que aumentaba las penas para envenenamientos y creaba protocolos especiales de investigación. Los hospitales implementaron análisis obligatorios de metales pesados en casos de muertes dudosas. Los laboratorios forenses recibieron equipos nuevos para detectar venenos. La fundación que creamos con María José se convirtió en un centro de investigación. Trabajamos con universidades y centros forenses de toda Latinoamérica. Desarrollamos una base de datos de casos de envenenamiento que ayudaba a identificar patrones. Los medios internacionales se interesaron en el caso. Periodistas de Argentina, México y España vinieron a investigar. Descubrieron casos similares en sus países. Eduardo y Catalina habían intentado su plan en Buenos Aires antes de volver a Chile, pero fallaron. El documental Veneno en la Familia ganó premios internacionales. Mostraba cómo el sistema había fallado a las víctimas anteriores. Cómo la corrupción y la negligencia permitieron que los asesinos operaran durante años. Las familias de las víctimas formaron una asociación, presionaron por cambios en las leyes de herencia y seguros, consiguieron que se creara un registro nacional de beneficiarios que alertaba sobre cambios sospechosos. El Colegio Médico implementó cursos obligatorios sobre detección de envenenamientos. Los estudiantes de medicina y enfermería aprendían sobre los síntomas sutiles que antes pasaban desapercibidos. Mi caso se convirtió en material de estudio. Los bancos endurecieron sus controles después de descubrir los fraudes de Eduardo. Implementaron sistemas para detectar transferencias sospechosas y cambios irregulares en documentos. El Banco Estado despidió a 20 empleados que habían ayudado en estafas similares. La industria de seguros cambió sus políticas. Ahora investigaban todas las muertes de asegurados recientes. Crearon una unidad especial para revisar cambios de beneficiarios. Compartían información sobre casos sospechosos con la policía. Las agencias de modelos donde trabajó Catalina fueron investigadas. Descubrieron que algunas servían como fachada para conocer víctimas potenciales. 3 agencias fueron cerradas. Sus dueños enfrentan cargos por complicidad en fraude. El caso afectó hasta el sistema penitenciario. Después del intento de suicidio de Eduardo, implementaron protocolos especiales para presos de alto perfil. Catalina fue trasladada a una unidad psiquiátrica de máxima seguridad cuando intentó manipular a otras reclusas. Los guardias que ayudaron a Eduardo a enviarme mensajes fueron procesados. La investigación reveló un sistema de corrupción dentro de la cárcel. Reos con dinero podían comprar privilegios, hacer llamadas no registradas, recibir visitas irregulares. El director de la prisión fue destituido. Encontraron en su computadora correos donde coordinaba favores para presos adinerados. Eduardo había pagado para tener una celda privada y acceso a un teléfono. Catalina intentó publicar un libro desde la cárcel. Confesiones de una envenenadora. Iba a titularse. Las familias de las víctimas lo impidieron con una demanda. La editorial canceló el contrato cuando supo que planeaba justificar los asesinatos. Eduardo despertó del coma después de 3 meses. Quedó con daño cerebral permanente. Ya no podía hablar claramente ni moverse sin ayuda. Los médicos dijeron que era consciente de su situación, atrapado en un cuerpo que no respondía. En el ala psiquiátrica, Catalina desarrolló múltiples personalidades. Una de ellas creía ser Ana Torres. Otra pensaba que era yo. Los psiquiatras dijeron que su mente se fragmentó por la culpa, que revivía los asesinatos desde la perspectiva de sus víctimas. Las familias de las víctimas encontraron consuelo en estos castigos. Eduardo, que había planeado disfrutar millones robados, ahora dependía de otros hasta para comer. Catalina, que se creía superior a todos, ahora hablaba con personas imaginarias. La fundación creció. Abrimos oficinas en Argentina,
Perú y Colombia. Capacitamos policías y médicos. Creamos programas de prevención. Ayudamos a identificar casos sospechosos antes de que terminaran en tragedia. María José se recuperó completamente. Se casó con un terapeuta que conoció durante su rehabilitación. Tuvieron una hija, la llamaron Ana, en honor a la primera víctima que destapó toda la verdad. El detective Morales escribió un manual de investigación basado en mi caso. Señales de envenenamiento. Guía para investigadores. Se convirtió en texto obligatorio en las academias de policía. Me pidió escribir el prólogo. Los laboratorios forenses modernizaron sus equipos. Podían detectar cantidades mínimas de veneno en muestras antiguas. Reabrieron casos archivados. Encontraron más víctimas. Más familias obtuvieron respuestas. El Ministerio de Salud creó una base de datos nacional de ventas de productos tóxicos. Cada compra de arsénico y otros venenos quedaba registrada. Las empresas debían justificar su uso. Los compradores eran investigados. Las universidades incorporaron el caso en sus programas. Derecho, medicina, psicología, trabajo social. Cada carrera encontraba lecciones diferentes. ¿Cómo falló el sistema? ¿Cómo podía mejorar? Los medios seguían interesados. Cada aniversario del caso traía nuevos reportajes. Documentales, libros, algunos sensacionalistas, otros serios. Rechacé la mayoría de las entrevistas. No quería fama. Quería cambios reales. El caso inspiró cambios en otros países. Argentina aprobó su propia versión de la ley Ana Torres. Perú creó una unidad especial de investigación de envenenamientos. Colombia implementó controles similares en ventas de tóxicos. Los abogados de Eduardo y Catalina seguían apelando. Presentaban recursos. Pedían traslados. Revisiones médicas. Todo era rechazado. La evidencia era demasiado sólida. Los jueces no mostraban compasión. La última vez que supe de ellos fue por un informe del centro psiquiátrico. Eduardo había perdido la capacidad de tragar. Lo alimentaban por sonda. Catalina ya no distinguía la realidad de sus delirios. Hablaba constantemente con sus víctimas imaginarias. El veneno que usaron para matar se había vuelto contra ellos. No físicamente, como planearon hacerme a mí, sino destruyendo sus mentes, su cordura, su humanidad. Era una forma de justicia que ningún tribunal podría haber dictado. La sociedad también cambió. La gente era más consciente, más alerta. Los vecinos notaban señales sospechosas. Los familiares cuestionaban cambios repentinos en testamentos. Los médicos investigaban síntomas inexplicables. Mi caso se convirtió en un punto de inflexión. Un antes y después en cómo se trataban estos crímenes. Ya no eran suicidios convenientes o accidentes sin explicación. Cada muerte sospechosa era investigada a fondo. Las estadísticas mostraron el impacto. Los casos de envenenamiento bajaron un 70% en 5 años. Los intentos de fraude con seguros disminuyeron. Las estafas a ancianos se redujeron. La gente ya no podía matar impunemente. La fundación siguió creciendo. Cada semana llegaban nuevos casos. Personas buscando ayuda. Familias buscando respuestas. Investigadores buscando información. Nos convertimos en un centro de referencia internacional. El laboratorio desarrolló nuevas técnicas de detección. Podíamos encontrar rastros de veneno en cantidades mínimas, en muestras degradadas, en casos antiguos. Cada avance traía justicia a más familias. María José dirigía los programas educativos, visitaba escuelas, universidades, centros comunitarios, enseñaba sobre prevención, sobre señales de alerta, sobre cómo buscar ayuda. Su hija Ana creció escuchando estas historias. Entendió desde pequeña la importancia de nuestro trabajo. Decidió estudiar medicina forense. Quería continuar el legado, asegurarse de que ninguna otra familia sufriera como la suya. El detective Morales, aunque jubilado, seguía colaborando. Su experiencia era invaluable. Capacitaba nuevos investigadores, revisaba casos complejos, mantenía contacto con familias de víctimas. Los cambios que iniciamos siguieron expandiéndose. Cada nuevo caso prevenido, cada criminal detenido, cada vida salvada era parte de mi venganza, no una venganza de muerte y destrucción, como planearon Eduardo y Catalina, sino una de vida y justicia. Mi historia se convirtió en ejemplo de cómo el sistema podía mejorar, de cómo una víctima podía transformar su tragedia en cambio positivo, de cómo la justicia podía llegar, aunque tardara. 10 años después del caso del té envenenado, recibí una llamada del director de la cárcel. Eduardo había muerto. Su cuerpo finalmente se rindió después de años postrado. Catalina no reaccionó cuando le dieron la noticia. Seguía perdida en sus delirios. No fui al funeral. Nadie fue. Eduardo murió como vivió sus últimos años. Solo, sin nadie que lo llorara.
Lo cremaron y guardaron sus cenizas en el depósito de la prisión. Nadie las reclamó. La noticia apenas apareció en los periódicos. Una pequeña nota en la sección policial. Muere en prisión Eduardo Martínez, autor del caso del té envenenado. Era el final de un capítulo oscuro que había cambiado la justicia en Chile. El mismo día que Eduardo murió, inauguramos el Centro Nacional de Investigación de Envenenamientos, un edificio moderno en La Reina, equipado con los mejores laboratorios de Sudamérica. El gobierno financió su construcción después que nuestro trabajo ayudó a resolver cientos de casos. María José dirigía el área de atención a víctimas. Su hija Ana, ya graduada de medicina forense, lideraba el laboratorio principal. Seguían el legado que comenzamos, pero lo habían llevado más lejos de lo que imaginé. El detective Morales no llegó a ver el centro terminado. Murió un año antes, pero dejó su biblioteca completa de casos y su manual actualizado. La sala de conferencias lleva su nombre. Su foto está junto a las de Ana Torres y las otras víctimas que destaparon la verdad. La fundación se convirtió en una red internacional. Teníamos oficinas en 12 países. Cada semana llegaban casos nuevos. Mujeres sospechando de sus parejas, familias investigando muertes dudosas, policías buscando ayuda con evidencias antiguas. Los cambios que iniciamos seguían expandiéndose. México implementó una versión mejorada de la ley Ana Torres. Brasil creó una división especial de investigación de envenenamientos. Argentina incorporó nuestros protocolos en su sistema forense. Los laboratorios que montamos podían detectar venenos que antes pasaban desapercibidos. Desarrollamos técnicas para analizar muestras degradadas. Cada avance tecnológico traía justicia a más familias. Cerraba más casos sin resolver. La base de datos que creamos tenía registros de toda Latinoamérica. Policías y fiscales la consultaban para identificar patrones. Los hospitales la usaban para diagnosticar envenenamientos. Las universidades la estudiaban para mejorar protocolos. El caso seguía enseñándose en facultades de Derecho y Medicina, no como una historia de horror, sino como un ejemplo de cómo mejorar el sistema, cómo la tragedia personal podía transformarse en cambio social. María José se jubiló después de 20 años en la fundación. En su última charla, contó cómo el accidente que casi la mata terminó salvando cientos de vidas, cómo mi venganza se convirtió en justicia para otros. Su hija Ana expandió el trabajo del laboratorio, desarrolló pruebas más rápidas y precisas, capacitó técnicos en toda la región. Cada año, su equipo procesaba miles de muestras, resolvía decenas de casos. Los protocolos que implementamos se volvieron estándar internacional. La Organización Mundial de la Salud los recomendaba. Interpol los usaba en sus investigaciones. Otros países los adaptaban a sus sistemas. El registro de ventas de tóxicos que impulsamos redujo dramáticamente los envenenamientos. Cada compra quedaba documentada. Cada comprador era investigado. Los vendedores ilegales fueron eliminados del mercado. Los bancos y aseguradoras mantenían sus controles estrictos. Los fraudes con testamentos y beneficiarios casi desaparecieron. Las estafas a ancianos se volvieron más difíciles. El sistema que Eduardo y Catalina aprovecharon ya no existía. Las prisiones mejoraron sus protocolos psiquiátricos después de lo ocurrido con Catalina. Los presos con problemas mentales recibían tratamiento adecuado. Los guardias estaban mejor capacitados para detectar manipulaciones. El último caso que supervisé personalmente fue el de una mujer en Antofagasta. Su historia era similar a la mía. Un esposo aparentemente devoto, una cuñada servicial, tés con sabor extraño. Los detuvimos antes que fuera tarde. Cuando la mujer me abrazó llorando, sentí que mi venganza estaba completa. No por hacer sufrir a Eduardo y Catalina, ellos se destruyeron solos, sino por transformar mi dolor en protección para otros. Las familias de las víctimas originales siguieron colaborando con la fundación. Sus historias inspiraban a otros a buscar ayuda. Sus testimonios ayudaban a fiscales y jueces a entender la complejidad de estos casos. El documental Veneno en la Familia se actualizó con los cambios que generó. Mostraba cómo un caso de venganza personal transformó todo un sistema, cómo la justicia podía mejorar cuando las víctimas se negaban a callar. Los medios seguían cubriendo nuestro trabajo, pero ya no buscaban sensacionalismo. Reportaban avances científicos, cambios legales, vidas salvadas. La tragedia se había convertido en progreso. La muerte de Eduardo marcó el final de una época. Los criminales como él y Catalina ya no podían operar impunemente. El sistema que permitió sus crímenes había cambiado. Las víctimas tenían más protección. Catalina siguió en el hospital psiquiátrico, cada vez más desconectada de la realidad. Sus personalidades múltiples aumentaron. Ahora creía ser todas sus víctimas a la vez. Los médicos decían que su mente se fragmentó por completo. La última vez que la vi fue en una evaluación rutinaria. No me reconoció. Hablaba con Ana Torres como si estuviera ahí. Le pedía perdón, le explicaba por qué la mató.
Era un espectáculo perturbador pero satisfactorio. El veneno que usaron para matar se había convertido en medicina. Los laboratorios estudiaban sus efectos para desarrollar antídotos. Los hospitales usaban ese conocimiento para salvar vidas. Hasta su maldad terminó sirviendo para algo bueno. Cuando miro atrás, veo cómo mi vida cambió por completo. La mujer que bebía té envenenado cada noche ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia, dedicada a proteger a otros. La fundación seguirá creciendo después de mi retiro. María José y Ana tienen planes de expansión, nuevos laboratorios, más programas de prevención. El legado continuará. Mi venganza personal se transformó en algo más grande que yo, en cambio social, en justicia para otros, en protección para los vulnerables, en esperanza para las víctimas. Eduardo y Catalina quisieron destruirme, pero me hicieron más fuerte. Quisieron silenciarme, pero mi voz provocó cambios en toda la región. Quisieron borrarme del mundo, pero su plan terminó salvando vidas. El té envenenado que debía matarme le dio propósito a mi vida. La traición que debía destruirme construyó algo nuevo. El dolor que debía acabarme se convirtió en fuerza para otros. Ahora, cada vez que alguien escapa de un envenenamiento, cada vez que un criminal es detenido a tiempo, cada vez que una familia obtiene justicia, siento que mi venganza está completa. No es la venganza que planeé al principio. Es mejor, más duradera, más significativa. Una venganza que no destruye vidas, sino que las salva. El caso del té envenenado terminó, pero su impacto continúa, en las leyes que cambiaron, en los laboratorios que creamos, en las vidas que salvamos, en las familias que obtuvieron justicia. Y esa es la mejor venganza de todas: transformar el veneno en medicina, la traición en justicia, el dolor en esperanza, hacer que algo bueno surja de algo terrible. Eduardo y Catalina están muertos, pero su legado involuntario vive, en cada vida salvada, en cada criminal detenido, en cada víctima que encuentra justicia. No es el legado que planearon, pero es el que merecen. Mi historia terminó, pero otras continúan. María José, Ana, los laboratorios, la fundación, las leyes que cambiamos. Todo sigue creciendo, salvando vidas, haciendo justicia. El té envenenado que debía matarme terminó cambiando el mundo, no como Eduardo y Catalina planearon, sino de una forma que nunca imaginaron, y esa es la verdadera victoria.